Buenos días compañeros, mi nombre es Fernando Ormaza Holguín. Le voy a exponer sobre el tema sobre la reproducción de los moluscos bivalvos. Y tenemos la forma de reproducción. Voy a hablar un poco sobre los aspectos generales. Se dice que los moluscos bivalvos se reproducen sexualmente, poseen órganos sexuales o gónadas, que producen dos tipos de gametos, masculinos conocidos como espermatozoides y femeninos como ovocitos. Las especies de este grupo liberan sus productos sexuales al mar, en donde tienen lugar la fecundación o unión de los gametos masculino y femenino. De esta unión sale una célula llamada huevo o cigoto, que da origen a un nuevo individuo. La mayor parte de los moluscos bivalvos son unisexuales, es decir, los dos sexos están presentes, en cuyo caso habrá individuos macho e individuo hembra. En estas especies es difícil encontrar diferencias morfológicas evidentes entre macho y hembra. Si se dan tales diferencias, se dice que la especie presenta dimorfismo sexual. Los moluscos no unisexuales tienen el mismo individuo los dos sexos. Un solo animal produce espermatozoides y ovocitos. Esto es lo que se conoce como hermafroditismo. Aquí podemos ver el ciclo reproductivo de los bivalvos. Se lo pueden dividir en dos periodos. Es el periodo reproductivo que inicia con toda la gametogénesis, que es el conjunto de procesos necesarios para la formación de gametos maduros, y finaliza con la emisión de los gametos, que es la expulsión de los gametos. Y tenemos lo que es el periodo de reposo, periodo reproductivo inactivo, durante el cual los gametos residuales son eliminados. En esta tenemos la actividad reproductora de una especie, se reproduce por la interacción de factores exógenos y endógenos. Entre los primeros tenemos la temperatura, juega un papel importante, mientras que la alimentación bien directa o en forma de sustancia de reserva se relaciona con el crecimiento de la gónada, según Byron. En la mayoría de los bivalvos la fecundación es externa. Los gametos se expulsan en la cámara suprabraquial, de la que salen por la corriente exhalante. En el desarrollo se forma una larva trocófora nadadora, a la que sigue una larva bélica, así se le conoce. Esta última posee simetría bilateral y al final queda cubierta por dos valvas, según Barr. En la reproducción de las ostras, vamos a hablar sobre la ostra edulis. Tenemos que es una especie con hermafroditismo rítmico consecutivo, es decir, el mismo individuo funciona alternativamente como macho y como hembra durante una época. Cuando alcanza su primera maduración sexual, que suele tener en el primer año de vida, los machos lo hacen como macho. Una vez que el animal libera sus espermatozoides, la gónada empieza a producir ovocitos y después de la puesta vuelve a producir espermatozoides. La mayoría de los bivalvos tienen fecundación externa, sin embargo las ostras presentan un mecanismo de fecundación especial, en que la hembra, a diferencia del macho, que libera sus células sexuales de la gónada, en el interior de la cavidad paleal, en donde son fecundados por los espermatozoides procedentes de las ostras. Ovario de color naranja y los testículos que son blanquecinos. Este se lo conoce como hermafroditismo funcional. Tenemos la reproducción de los penéridos, que son las almejas, las almejas son especies unisexuales, que no presentan dimorfismo sexual, siendo necesaria la observación de sus gónadas para determinar el sexo. No obstante, se han encontrado unos pocos casos de hermafroditismo en estas especies. Los animales maduros liberan los gametos masculinos y femeninos al mar, en donde tienen lugar a la fecundación. Es por tanto una fecundación externa. Aquí podemos ver la reproducción de los pecténidos. La forma de reproducción de esta familia varía según la especie. Al ser una familia muy numerosa, vamos a hablar de las especies comerciales, como son la vieira, el vano y la voladeira o zamburiña francesa. Son hermafroditas de tipo funcional simultáneo, es decir,
Para una misma puesta el animal tiene la gónada simultánea, es decir, para una misma puesta el animal tiene la gónada con los dos tipos de gametos maduros. Sin embargo, la liberación de las células sexuales al mar no se produce al mismo tiempo, es decir, un individuo no libera al espermatozoide y ovocito al mismo tiempo. Los pectínidos emplean este mecanismo para evitar la autofecundación, que es la unión del ovocito y espermatozoide en un mismo animal, que da lugar a gran número de huevos anormales y no viables. Como en la otra imagen se mostró, tenemos lo que, como dice, presenta sus dos sexos, que su gónada femenina de color naranja y su gónada masculina de color blanquecino. En el aparato reproductor de las ostras, tenemos que las ostras es una estructura difusa que en estado de reposo sexual prácticamente no existe. Cuando alcanza el máximo desarrollo aparece como un órgano tubular ramificado y funcionado por el lado dorsal, formando así una estructura continua que envuelve la glándula digestiva y demás órganos, llegando a ocupar toda la masa visceral. Aquí podemos ver la descripción de la ostra y de su parte interna. El aparato reproductor de los venéridos, tenemos que las glándulas sexuales están situadas entre la masa visceral y su desarrollo varía según la edad del animal y de la época del año. Cuando las almejas alcanzan la madurez sexual, sus gónadas están considerablemente engrosadas, recubriendo los demás órganos y abultando el cuerpo del animal, que aparece fuertemente abombado, como infladito. Los gametos y la orina son por tanto excretados por el mismo orificio. Aquí podemos ver sobre algunos aspectos sobre el aparato reproductor de los pectínidos. A diferencia de la mayoría de los bivalvos, la gónada de los pectínidos no es una estructura difusa, sino que es un órgano impar totalmente diferenciado, unido al cuerpo del animal en las proximidades del músculo aductor. En las especies hermafroditas como la vieira, se diferencia claramente dos partes en el aparato reproductor. Una porción anterior de color crema, productora de espermatozoides, que son los testículos, y la otra porción posterior de color anaranjado, productora de ovocitos, que son los ovarios. En las especies unisexuales, la gónada es una estructura impar de color y aspecto uniforme. Como ejemplo de este grupo de las zamburiñas, cuya gónada es de color crema y generalmente de color más pálido en los machos que en las hembras. La gónada rodea la parte del tubo digestivo y está constituida por numerosos conductos terminados en una fina trama de folículos. Como por último tenemos lo que son factores que influyen en la gametogénesis. Dice que la gametogénesis se produce por la interacción de factores ambientales y factores endógenos. Entre los factores ambientales que más influyen en el crecimiento de la gónada y en la gametogénesis son temperatura y el alimento. En la temperatura tenemos que la gametogénesis de muchas especies está relacionada con los cambios estacionales de temperatura, iniciándose bien cuando la temperatura declina en otoño, bien cuando aumenta en primavera o verano. Y en el alimento, la gametogénesis es un proceso que requiere bastante energía, como se habló anteriormente. En consecuencia, la movilización de los nutrientes del alimento ingerido hacia la gónada es especial para el desarrollo de los gametos. En nuestros factores endógenos tenemos que tener en cuenta el desarrollo sexual del animal y su sistema nervioso y su sistema hormonal. Ambos están interrelacionados estructuralmente y funcionalmente, actuando el sistema nervioso sobre la neurotransmisión y sobre la síntesis y descarga de secreciones hormonales. Eso es todo. Gracias.